Algunos conceptos relacionados a las levas. Vamos a decir que una leva pues es un elemento mecánico que sirve para impulsar a otro elemento llamado seguidor para que desarrolle un movimiento especificado por contacto directo, ¿sí? También podemos decir que los mecanismos de leva y seguidor son sencillos, también son poco costosos, ¿sí? Y realmente pues tienen pocas piezas movibles. La leva pues por sí sola pues no nos serviría como un mecanismo, ¿sí? Necesitamos que la leva pues tenga un seguidor, ¿sí? Este seguidor pues es el destinado a seguir, por así decirlo, el perfil o el contorno de la leva. Como todo mecanismo, se tiene un movimiento de entrada, en este caso, que es el movimiento que es circular en este caso, ¿sí? Y el movimiento de salida, ¿sí? Pues es un movimiento lineal, ¿sí? O sea, en ese sentido. O sea, tenemos un movimiento de entrada entonces por acá y tenemos un movimiento de salida por acá que es lineal. Bien, ahora para su correcto funcionamiento, ¿sí? Este mecanismo necesita por lo menos de un árbol o eje, que es en donde están talladas las levas, digamos así, ¿sí? El seguidor, del cual ya dijimos, en algunos casos, en alguna bibliografía, pues a esto le llaman palpador, ¿sí? Y todo esto pues va acompañado generalmente, más cuando una leva es para altas revoluciones, de un sistema de recuperación. O sea, esto es un resorte con el cual el seguidor retorna a su posición original, o digamos en otras palabras, acá el seguidor, este de acá, a través de un resorte se mantiene en contacto siempre con la superficie acá de la leva, ¿sí? Por acá en la teoría dice que en este mecanismo no aplica la retroimpulsión. O sea, eso quiere decir que no es reversible. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que siempre en este mecanismo el movimiento de entrada, que es este de acá, que se realiza acá, es un movimiento de rotación, ¿sí? Y como consecuencia de la configuración del mecanismo tenemos acá un movimiento de salida que ya dijimos que es lineal, ¿sí? Hacia del punto muerto inferior al punto muerto superior, pero en este mecanismo no se puede dar a la inversa, ¿sí? Que el elemento, que el seguidor, ¿sí? Sea el elemento en donde se da el movimiento de entrada y que la leva fuera acá el movimiento de salida. No, eso no se puede dar. O sea, en este mecanismo entonces decimos que la retroimpulsión no es permitida, el mecanismo no nos lo permite. Ahora veamos un poquito la nomenclatura en sí del perfil de la leva. Ya vimos en la diapositiva anterior que el perfil de la leva es, por así decirlo, el contorno de la leva, ¿sí? Muy bien, entonces acá la nomenclatura de la leva, comenzamos diciendo de que en esta parte de acá, ¿sí? de esta línea de acá hacia esta otra línea que tenemos en este otro lado, hasta esta línea de acá, es el talón de la leva. Si ustedes ven ahí, y si asumimos que el centro de nuestro eje pues está más o menos por acá, ¿sí? Entonces vemos de que todos estos puntos de acá, ¿sí? ¿sí? son concéntricos a ese punto de rotación de la leva, ¿sí? Es lo que le llamamos el talón de la leva. Luego tenemos acá otro segmento que se le llama rampa de cierre, ¿sí? Porque si bien es cierto acá va rotando en esta dirección, ¿sí? Cuando el seguidor pasa por este segmento de la rampa de cierre es cuando el seguidor está cerrándose o bajando del punto muerto superior al punto muerto inferior, mientras que de este otro lado, en el lado derecho de la figura, acá está la rampa de apertura, ¿sí?
quiere decir que cuando está rotando la leva, el seguidor, cuando tiene contacto en esta parte de la cresta, ¿sí?, es cuando el seguidor va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Luego aparece acá lo que se le llama el flanco de cierre. En esta figura se le ha llamado flanco de cierre acá, y este otro de acá se le ha llamado flanco de apertura, y es porque en ese momento el seguidor está subiendo o está bajando. Si fuera en el caso de una válvula, dijéramos que en ese momento pues la válvula está abriendo y del otro lado pues la válvula está cerrando. Y la cresta finalmente, que es, por así decir, la apertura máxima que tendría ahí en el caso de una válvula. Por otro lado, acá pues aparece este otro concepto, que es el de círculo base, ¿sí? Eso nos va a servir cuando estemos viendo ya propiamente el trazo de la leva. Y este otro concepto, que es acá el de alzada, ¿sí?, o el de subida, que esa es la elevación, digamos, máxima que tendría el seguidor, esta de acá, ¿sí?, partiendo acá de esa referencia que tenemos acá, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el trazo propiamente del perfil de la leva, de tal manera de que esta es la nomenclatura o las partes en que se divide el perfil. Estas partes las debemos de tener presentes cuando más adelante toquemos el tema de construir lo que se llama el diagrama de desplazamientos, ¿sí? Muy bien, entonces ya dijimos de que el conjunto de la leva y el seguidor vamos a tener un movimiento de entrada, que es un movimiento giratorio en el caso de esta leva que estamos viendo acá, y un movimiento de salida, que es un movimiento lineal. Lo que vemos ahí pues ya es la aplicación de una leva a una válvula. Podríamos pensar de que esta podría ser una válvula en un motor de combustión, en una de sus formas de distribución de las válvulas. Por otro lado, acá tengo una leva siempre del mismo tipo, pero muestra que tengo un movimiento de entrada giratorio o rotatorio como en la anterior, pero acá el movimiento de salida es un movimiento angular, ¿sí?, o un movimiento oscilante, pero un movimiento angular, no es lineal, ¿sí? O sea, acá en este punto, que es donde se aprovecha el movimiento en la forma en que se ha construido este conjunto de leva seguidor, es donde se aprovecha el movimiento, y en ese punto pues yo tengo un movimiento de salida, que es un movimiento angular, ¿sí? Muy bien, aquí pues es un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta configuración, en esta primera configuración de la leva, pues se ve que es un movimiento de salida angular, ¿sí? Este elemento es el que rota, es propiamente la leva, y este otro elemento pues es el seguidor. Mientras que en esta otra de acá, pues acá tenemos conjunto de leva y seguidor, en donde la leva es la que da revoluciones, y aquí tenemos el seguidor, ¿sí?, que es el que se desplaza de una forma lineal. Eso es en cuanto a los movimientos de salida. Luego acá tenemos una muestra de lo que serían ya propiamente las levas, como en la práctica podríamos ver. Esto que aparece acá es un eje o árbol de levas, ¿sí?, que es de un motor de combustión, ¿sí? Podemos ver ahí en esta parte que acá están talladas las levas, ¿sí? O sea, vemos que acá están talladas las levas, ¿sí? O sea, acá podemos ver perfectamente la cresta de estas levas, ¿sí? De tal manera pues que en un eje pues van a haber talladas varias levas, ¿sí? Ahora entramos a ver ya los diferentes tipos de levas propiamente que pueden existir. De hecho existen otros tipos, ¿sí?, pero acá pues vamos a circunscribirnos a ver solo algunos. Por ejemplo, la que aparece acá con la letra A, esta es la llamada leva tipo placa, ¿sí? O sea, así se identifican. Luego esta otra es la leva tipo cuña. En esta, por favor, en esta B, en esta leva tipo cuña, está
identificada como B, la voy a subrayar acá, esta leva tipo cuña. Por favor pongamos mucha atención, porque cuando veamos los tipos de seguidores más adelante también van a aparecer unos seguidores tipo cuña, y entonces es muy fácil confundir la leva con un seguidor, porque desafortunadamente se llaman igual. Esta es una leva tipo cuña, pero acá nos estamos refiriendo propiamente a lo que es el cuerpo en sí de la leva, nada más fuera, sino que propiamente la leva en sí, tipo cuña, por su forma en que está tallado el perfil, ¿sí? Es que se le llama leva tipo cuña. Luego seguimos con la C, que es una leva tipo tambor, esta de acá, ¿sí? Es como que si tuviéramos una ranura, por así decirlo, alrededor de un eje tallada, y entonces el seguidor sigue esa ranura, provocando por consiguiente un movimiento de salida que es angular, ¿sí? Y por último tenemos la leva de cara o frontal, ¿sí? Esta de acá, que se parece mucho a la leva tipo tambor, con la diferencia de que acá el perfil de la leva está tallado propiamente en el extremo, dijéramos, de ese elemento. O sea, en esta parte de acá que estoy sombreando en este momento de rojo, ¿sí? Es la cara por donde pasa el seguidor, o la cara que tiene que seguir el seguidor, de tal forma que dependiendo de la forma en que esté tallada acá, así va a ser el movimiento lineal que vamos a tener acá en la salida de la leva, ¿sí? Muy bien, luego en esta vista pues ya tenemos unas vistas un poco ya más reales, por así decirlo, ¿sí? Tenemos acá el primer tipo de leva, la de disco, ¿sí?